Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy vamos a hablar del camuflaje urbano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando andamos por ciertas zonas que tienen fama de ser peligrosas o que no están muy iluminadas o lo que sea, lo mejor es pasar desapercibidos. Ahora, gran parte de la forma en que pasemos desapercibidos va a depender de nuestra vestimenta y cosas similares. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy básico, ¿no? Pero si tenés que ir a un barrio peligroso, no vas a ir de saco y corbata al barrio peligroso, no vas a ir con una presencia que llame la atención. ¿Se entiende? Eso sería camuflaje urbano. Ahora, voy a analizarlo a profundidad, porque hay varios factores que influyen en el camuflaje urbano. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con los factores ambientales. ¿A qué me refiero? En invierno, por poner un ejemplo, se usan ciertos colores. Es más común en invierno vestir de negro, blanco, algún tono de gris, tonos de azul, ese tipo de colores. Pero rara vez vas a ver una persona con un abrigo naranja, así naranja muy fuerte en invierno, o con un abrigo verde flúor. Son demasiado llamativos y pareces un payaso, literalmente. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de colores llaman mucho la atención. Más como es el clima en invierno, que es nublado, es frío. ¿De acuerdo? Distinto sería en verano, que en cambio en verano un color como el verde tal vez no llame tanto la atención. No el verde flúor, sino el verde normal, digamos. O incluso algunos tonos de amarillo claro. O el blanco. El blanco nunca llama la atención, creo que prácticamente en ninguna época del año. Pero por eso, esos son los factores ambientales, el clima. Hay que tenerlo muy en cuenta, el clima, la estación, todo ese tipo de situaciones. Más que nada porque el clima va a influir mucho en la moda, en los colores que se usan, el tipo de vestimenta y demás. Y eso, lógicamente, si nosotros estamos adecuados a la moda de la zona en la que tenemos que transitar, en este caso el barrio peligroso o la calle solitaria o lo que sea, no llamamos tanto la atención. Ahora, continuamos con los factores socioculturales. Y este es un tema más amplio. Miren, les voy a dar un ejemplo. Recién hablábamos de la moda, ¿no? Bueno, eso es algo cultural, algo social. Por ejemplo, yo podría vestir de blanco, que como dijimos es un color que en la mayoría de los casos suele pasar desapercibido. Pero si estoy vistiendo con ropa árabe, con la típica túnica esa que usan los árabes, bueno, lógicamente voy a llamar la atención, porque una persona vestida así en Occidente, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Brasilia, en Nueva York, en cualquier lugar así de Occidente, la realidad es que va a llamar la atención, por más que esté vestida de blanco, de negro, de lo que sea. ¿Se entiende? O, por ejemplo, eh, tener la camiseta de un equipo de fútbol. Eso también nos puede traer problemas. ¿Por qué? Porque les explico. Entre más llamativos somos nuestro aspecto, más probabilidades hay de que no solo llamemos la atención de la gente buena, sino de la gente mala también. Les doy un ejemplo. Acá en Argentina hay un barrio que se llama La Boca, en el cual la mayoría de sus habitantes son fanáticos de un club de fútbol conocido como Boca. Sí, una originalidad tremenda, pero bueno. ¿Qué pasa? El rival de este equipo, que es River, que es un equipo de fútbol con una camiseta blanca, una línea roja, ¿ok? Si yo voy a ese barrio con la camiseta de River, del equipo de fútbol contrario, digamos, es mucho más probable que me agredan, que sufra algún tipo de agresión, ya sea verbal, física, etcétera. ¿Se entiende? Porque se lo ve como que estoy provocando. ¿De acuerdo? Esto es algo a tener en cuenta. O lo mismo si voy a un barrio peligroso, digamos, donde hay muchas agresiones, muchas peleas, muchos robos, conflictos, y voy, por ejemplo, con una remera rosa, siendo hombre. Es probable que alguien me insulte y donde hay insultos hay probabilidad de discusiones y donde hay discusiones hay probabilidad de peleas
o demás cosas, ¿de acuerdo? O por ejemplo, hay algunos hombres que se pintan las uñas, así por gusto, ya como que de a poco se va perdiendo esa, por así decirlo, esa cultura de asociarlo únicamente con lo femenino, pero todavía hay mucha gente, grandes sectores de la sociedad, que sí, que son de la idea de que pintarse las uñas es algo afeminado. Entonces un hombre que va con las uñas pintadas tiene más probabilidades de sufrir una agresión. O de hecho acá en Argentina tuvimos en los años 2000, entre el 2000 y el 2010, había dos tribus urbanas que eran los flogger, que eran una especie como si dijera de emos por el tipo de peinado y ese tipo de cosas, digamos, y los cumbieros, que eran otra tribu urbana. ¿Qué pasa? Entre estas dos tribus había muchísimas peleas, muchísimas. De hecho hubo jóvenes que murieron en peleas así de estas tribus urbanas. ¿Qué pasa? Si vos usás el pelo parecido a los de determinada tribu urbana, o andás con la camiseta de determinado club de fútbol, o andás con algún accesorio, remera rosa, uñas pintadas o lo que sea, que se pueda asociar con algo femenino o contrario, por lo de de fútbol así, hay más probabilidad de que te maltraten, de que sufras una agresión. No estoy diciendo que esté bien, cada quien podría, o sea, debería poder andar como quiere y que cada cual haga su vida y así. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa personal, de todo eso, la realidad es que sí, aumentan las probabilidades de sufrir algún tipo de agresión. Y en el caso de las mujeres, acá hago un paréntesis gigantesco, reitero, para mí todo el mundo debería poder vestir y andar por la calle como quiere y como le dé la gana, la realidad. Pero si me lo preguntan desde el punto de vista de seguridad, tengo que ser responsable. Una mujer que no solo es atractiva, sino que se viste de una forma que resalta su atractivo físico, por así decirlo, tiene desgraciadamente más probabilidades de que los imbéciles, porque son imbéciles al fin y al cabo, de que haya imbéciles que la agredan y eso, porque al llamar más la atención por su atractivo físico, no solo llama más la atención de hombres de bien, sino también hombres de mal, desgraciadamente. No es su culpa, reitero, no es culpa de las mujeres, simplemente es una estrategia, ¿de acuerdo? También otra cosa que puede aumentar las probabilidades es usar ropa como carteras, perdón, usar accesorio como carteras, por ejemplo, muchas mujeres lo usan. ¿Por qué? Porque la cartera es como que yo vaya caminando con una mochila, por un ejemplo. El ladrón ve eso y dice, ah, esa persona debe tener algo valioso ahí. ¿De acuerdo? Lo ideal sería andar con la billetera y el celular en los bolsillos, tipo lo mínimo indispensable, y no andar con cartera, porque se convierte en un objetivo de robo. Ya una mujer sola por la calle es un objetivo de robo para la mayoría de los ladrones. Si tiene cartera o algún accesorio así, todavía más. Así que en lo posible prescindir de eso si se puede y no usar símbolos que las identifiquen con ciertas ideologías o ciertos movimientos políticos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Acá en Argentina, muchas personas, tanto hombres como mujeres, pero un poco más mujeres, que simpatizan con el movimiento feminista, llevan el pañuelo verde, atado a la mochila o atado en el brazo o así. Lo cual me parece bien, me parece perfecto, cada quien, reitero, debería poder ir como quiere por la calle, pero lo que pasa es que también hay muchos casos de grupos de, de abusadores sexuales, grupos de violadores, que atacan a este tipo de mujeres. ¿Por qué pasan todo este tipo de cosas? Primera, porque esos tipos son unos imbéciles, arranquemos por ahí, lo quiero recalcar bien, son unos imbéciles. Pero segunda, todo este tipo de situaciones se dan en el marco de guerras culturales, digo yo. ¿A qué me refiero? La discriminación entre equipos de fútbol, el odio entre equipos de fútbol, es una guerra cultural, digamos, por ver quién predomina.
la discriminación entre las tribus urbanas, en este caso los flogger y los otros que eran los cumbieros, también era una guerra cultural. El estereotipo del flogger era un chico de clase media alta o alta, y el estereotipo del cumbiero era un chico de clase media baja o baja. Entonces a los Flores se los veía como un montón de niños mimados y malcriados, y a los otros, desde el punto de vista de los Flores, se los veía como un montón de pandilleros, de lacras de la sociedad, etcétera. O sea, había mucha guerra cultural en el fondo, digamos. Y en el caso este de los casos de grupos de abusadores, ¿qué pasa? El feminismo ha avanzado muchísimo, ha derrumbado mucho de la cultura sexista que había en Argentina y en Occidente en general, digamos, pero un problema es que ahora una forma que están teniendo los machistas, digamos, de, entre comillas, reivindicar su poder, entre muchas comillas, es justamente atacar a mujeres que tienen este perfil de feminista, de empoderada, de no sé qué, y abusarlas como una forma de volver a establecer dominio. ¿Ok? Es similar, por poner un ejemplo, a los casos de los grupos terroristas que empezaron a perder muchísimo poder y empezaron a hacer atentados en Europa de atacar a, no sé, a gente en una plaza, un loco con un cuchillo ataca a gente en una plaza y cosas así. Los tipos saben que están perdiendo y están pero tan desesperados y tan enojados que quieren por medio del terror como volver a establecer poder. Es una guerra cultural en el fondo. ¿De acuerdo? Así que hay que tener en cuenta esto. También otra cosa que hay que tener en cuenta de los factores socioculturales es, yo ponía el ejemplo de que si te vas a un barrio feo, te vestís como se viste la gente de ese barrio. Acá en Argentina, por ejemplo, el estereotipo de una persona que viene de un barrio de clase media baja o baja es con gorra, ropa generalmente deportiva, abrigo con capucha, digamos, la típica sudadera con capucha, generalmente ropa oscura, y eso, y algún piercing a veces, pero no necesariamente tienes que tener piercing, tatuaje y ese tipo de cosas, pero sí pueden ser accesorios que entran dentro del estereotipo. ¿Cuál es el problema? Está bien, sí, pasar más desapercibido en el barrio peligroso, pero también es el problema que te puede tocar que te agarre un policía corrupto. Hay muchos abusos en ese tipo de lugares por parte de la policía que agarran a gente que según ellos se ve sospechosa y la agreden gratuitamente. Así que bueno, es para que tengan en cuenta los diferentes factores, más que nada. Y por último están los factores inmodificables, como son por ejemplo nuestros rasgos faciales o étnicos, o por ejemplo nuestra estatura, o si tenemos alguna enfermedad que nos hace tener sobrepeso y que no podemos cambiarlo, ese tipo de cosas. O también si tenemos alguna anomalía, como puede ser albinismo, vitiligo, alguna malformación, etcétera. Es decir, si tenemos ese tipo de características genéticas que son inmodificables, seguramente vamos a llamar la atención aunque no querramos. Por ejemplo, un hombre asiático caminando por las calles de Jamaica va a llamar la atención aunque no quiera, es la realidad. Incluso un caucásico podría llamar la atención, pero bueno, algunos norteamericanos se van a Jamaica de vacaciones y muchos latinos también se van a Jamaica de vacaciones, así que puede ser que estén más habituados los jamaiquinos a ver caucásicos que asiáticos. Pero lo que me refiero es que ese tipo de factores no los podemos camuflar, digamos. Las cosas que sí podemos modificar, como es la vestimenta, como son, por ejemplo, los colores, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que son accesorios, que no son parte de los factores inmodificables, tenemos que tratar de siempre estar lo más camuflados posible. Esto es la filosofía del camaleón, adaptarse al entorno, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos viendo en este video. Así que bueno, les agradezco mucho, denle like, suscríbanse y nos vemos la semana siguiente con otro video.